Hola a todos, bienvenidos a la última mesa del día de Metal y Subjetividades. Lo que les voy a pedir a mis invitados es que apaguen sus micrófonos cuando no están hablando para evitar temas de ecos y esas cosas. En primer lugar, les voy a presentar, tenemos desde Buenos Aires a Gustavo Daujotas, que es docente e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en el área de Filología Clásica. Ha escrito diversos artículos y libros científicos sobre esta especialidad y, sobre todas las cosas, se presenta como metalero de pura cepa y hasta la muerte. Desde León, Guanajuato, tenemos a Sergio Miranda Bonilla, que es comunicólogo y docente con especialización en cultura y educación. Tiene un proyecto de posgrado de comunicación que propone dispositivos de abordaje de realidad sonora para programas de formación integral humanista a nivel universitario. Participante en el Seminario de Estéticas del Rock y el Seminario Permanente de Estudios en Heavy Metal, que ha estado muy presente en estas jornadas. Ha publicado diversos artículos académicos, poesía, narrativa, en diferentes revistas y medios periodísticos. Es guitarrista, compositor y productor. Ha tocado con su banda de metal, compartiendo con la Sinfónica Mexicana, y también es un entusiasta explorador de pedales de efectos. Por otro lado, estamos con José Luis Evangelista Ávila, que es docente de la Universidad Autónoma de Chihuahua, miembro del Cuerpo Académico de Estudios Humanísticos de la Cultura, lector de Kierkegaard, Bataille, y también le está interesado en las relaciones entre subjetividad y mal o violencia, pero también le da Mafalda. Después tenemos a Irán Isaí, Evangelista Ávila, que es profesor e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es responsable del Cuerpo Académico de Estudios Humanísticos de la Cultura y es editor de Leteo, una revista de investigación y producción en humanidades. Da clases en la licenciatura en Letras Españolas, maestría en investigación humanística y en el doctorado en educación, artes y humanidades. Un lujo tenerlos a todos con tremendos backgrounds. La verdad que es un placer para mí compartir con ustedes y haber leído sus trabajos que me dispararon un montón de preguntas y cuestiones cuando estaba armando esta mesa. Pero la verdad es que no quiero spoilear nada, quiero que ustedes cuenten a qué se dedicaron y voy a ir haciéndoles una pregunta introductoria a cada uno para que puedan presentarse y después pasamos a debatir. Vamos a arrancar por Irán, que Irán trabajó específicamente sobre las bandas mexicanas de Mictlán y Luzbel, que estuvieron mencionadas en la ponencia anterior. Particularmente vos trabajás sobre lo que es la visión de la vida después de la muerte en estas bandas. Encontrás de alguna manera ciertos cortes y ciertas rupturas en esas miradas sobre la vida después de la muerte. Eh, Quería saber cómo operan estas cosmovisiones que están en juego y que nos cuentes cuáles son. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Noelia? Un saludo desde Chihuahua, México, a mis compañeros también, a los que nos estén haciendo el, que nos están ahorita escuchando, ¿verdad? En este live. Bueno, mm, pues es un choque, ¿verdad? De cómo se aprecia esta situación de la vida después de la muerte, ¿no? Es un tema que pues hace paralelo con el metal. Sí, por un lado está Luzbel, que tiene un corte un poquito más de legado cristiano, ¿verdad? Europeo. Por otro lado está Semican. Lo que pasa con Luzbel es que nos está dando una perspectiva de vamos a decirle, el narrador, el protagonista, que
está condenado al infierno. Entonces nos muestra un infierno, un dolor, una situación de castigo, una situación de penitencia, porque precisamente toma la vida como un juego, ¿no? Y después de haber estado transitando en la vida terrena como impío, ¿verdad? Va precisamente al infierno y lo describe como una situación de soledad, como una situación de ausencia, como una situación de temor. Entonces, eh, nos da ciertas figuras, si han escuchado la letra de Luzbel, nos da cuestiones de salamandras, de cosas que se caracterizan precisamente como entidades infernales a través del medievo, ¿verdad? Incluso aparece el río Aqueronte, ¿verdad? Salen con una influencia netamente pues grecolatina, sale Caronte, sale cómo se le paga, sale lo que se encuentra ahí, y precisamente la gran ciudad, ¿sí? Es una de las formas que le dicen al Pandemonium, que venía siendo la capital del infierno, ¿verdad? Por otro lado, se presenta Semican y nos da esta otra visión de la vida después de la muerte, ya más precolombina, prehispánica, ¿verdad? De que se vea la muerte como un continuo de la vida, donde no hay ese sufrimiento, esa paga, esa ausencia, al contrario, es otra vida. Sí, incluso para los compañeros que no están así muy familiarizados, generalmente cuando uno va en la cultura náhuatl al otro lado, también tienes que cruzar un infierno, pero ahí eres ayudado por tus perros, ¿verdad? Ellos te van a ayudar a cruzar eh, eh, ese, esas aguas. Entonces, cuando llegan allá, digamos que siguen trabajando, pero ya con el Dios, ya con un tutor y hacen cosas para ellos, sí, es otro tipo de situación. En el Día de Muertos no existe una situación de miedo, ¿verdad? En la cultura cristiana, si vuelve un muerto, ya es, hasta creo que lo ponen en duda, ¿no? Si es esa persona o es un demonio que toma la imagen del familiar. Sí, para acá, en el Día de Muertos, se recibe al antepasado, porque ya viene no como era antes, sino es al estar con los dioses, ya es una situación cuasi divina, ¿cierto? Entonces, regresan ellos a estar con los vivos, a compartir, a estar felices, a comer, a tomar, y después regresan. ¿Sí? Es una cuestión de ceremonia, es una cuestión de unión, es una cuestión de, de convivio, ¿sí? Y de festividad, que va a chocar con esta conmovisión cristiana. Sí, en eso es lo que me centro en este trabajo, ¿verdad? No sé cuánto tiempo tengo, o ya con eso. No, no, podés seguir un poquito más. Si vos querés terminar acá. Mira, no sé si haya una segunda vuelta. Es probable, sí, porque tengo una pregunta que conecta. Sí, sí. Ok, Así entonces que si quieres vamos a los compañeros dale, para dale, dale, no hagamos abusar. eso. José Luis, a mí yo soy de filosofía, ¿no? Yo soy formada en filosofía. Entonces, cuando leí ya el título de tu trabajo, quedé fascinada y me metí a leerlo instantáneamente, porque vos hablas de lo infernal y lo demoníaco como formas de la subjetividad, y las lecturas que agarras son Kierkegaard y Sartre para justamente referirte a esta banda que hablaba Irán, Luzbel. Eh, Me interesa mucho la lectura que tenés a raíz de esto, desde cómo la filosofía está leyendo esta cuestión de lo infernal y cómo se ponen en juego las subjetividades. ¿Me podrías desarrollar un poco por dónde van tus hipótesis? Claro, Noelia, gracias.
también a los compañeros y a quienes nos están viendo, ¿no? Ahorita en domingo, quizá uno de los momentos quizá no más cómodos para andar de académicos, pero bueno. Pues sí, la idea es justamente esa, ¿no? El infierno, exista o no exista, de momento no queda a nuestro alcance saberlo, pero sí tenemos una tradición conceptual que nos habla de lo que es el infierno. Y en este sentido, justamente la filosofía, al menos estos, bueno, hay varios, aquí escogimos dos autores, Kierkegaard y Sartre, han interpretado estos aspectos, estas dinámicas, de manera que, bueno, hay una concepción filosófica de lo que puede ser el infierno, en el caso sartreano. Igual luego ahí tiene una que otra retracción, pero pues Sartre tenía de repente estas manías, estas mañas de al final hay esperanza, ¿no? Y no me importa que gane dinero y el no ve ni millones con todo lo demás. Pero bueno, tiene una posición muy clara sobre lo infernal. Hay por ahí una obra de teatro que se llama Puerta Cerrada, una frase del que se ha hecho ya muy, pues vaya, ha trascendido, ¿no? A la cultura pop, que es la del infierno son los otros. Esto ya se hace un clásico. Y bueno, ¿cuál es aquí la dinámica? Pues Sartre, muy fiel a ciertas consideraciones todavía muy modernas, pues nos habla de que los individuos, las personas, deben buscar su libertad, debemos conformarnos, responsabilizarnos, estas ideas casi de progreso individual, de la subjetividad. Y sí, bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí? Dice, bueno, el problema es que el principal obstáculo que tenemos para nosotros mismos, para nuestra libertad, es el otro. La mirada del otro que nos roba la libertad, que nos convierte en un objeto, nos cosifica, haciendo términos técnicos que igual que no es el que usa Sartre, ¿no? Pero dice, nos reifican. Y en ese sentido, al convertirnos en un objeto para el otro, dice, nos está robando, nos está quitando algo. Y entonces ahí la subjetividad, somos reducidos como individuos y esa reducción que se hace cada vez de una pesadez mayor, en el caso de esta obra de teatro, nos plantea un infierno donde es un encierro. Y en ese encierro, los otros cuatro que están ahí, podrían sobrevivir en lo que cabe por su cuenta. El problema es que están los otros. Los otros los ven, los otros los cosifican, los otros los llevan al hartazgo de los otros y de sí mismos. Y ahí es donde dice, en este momento, el otro verdugo para mí, los otros me representan el infierno. Es la condición infernal que aborda Sartre. Luego Kierkegaard, igual es antecesor e históricamente previo a Sartre, nos plantea otra mirada, otra perspectiva, y dice, bueno, más que lo infernal, todavía no sean los desarrollos de Sartre, pero más que lo infernal nos habla de una condición demoníaca. Dice, y el demonio ya no es vaya, ya no es el infierno, ya no es lo que nos rodea, lo que fastidia es la condición propia, una condición que se vuelve demoníaca. Y entonces cuando aquí dice que qué es lo que hace, qué es lo que nos permite ser lo que somos, dice, es la libertad, pero la libertad de responder. Si no hay nadie a quien responder, ya hay cierto conflicto, cierta dificultad, y la subjetividad de la persona comienza a encerrarse, comienza a bloquearse, y en este bloqueo, dice, este es el verdadero, la verdadera condición demoníaca, el estar solo consigo mismo, el hartazgo, el llevarse hasta el asco, diríamos casi al vómito de sí. En Kierkegaard y sus seudónimos, escribió a partir de seudónimos, dice, es la angustia de la libertad, es la desesperación, y pues sí, y realmente el que más puede quizá no sean esos, ¿no? El que más puede es el tedio, cuando uno está solo, está en tedio, está aburrido, está harto de sí. Dice, ¿y por qué se cree que luego el infierno son los otros? No está en diálogo con Sartre, pero pareciera decírnoslo como si ya lo estuviera. Dice, porque cuando se presenta el otro, nos refleja todo eso que negamos en nosotros y ¡pa! Explotamos, ¿no? El ejemplo que él usa muy bíblico, que tenía trabajo sobre la Biblia muy buenos, muy interesantes, una genialidad del tipo. Y dice, y es por eso que los ejemplos bíblicos son esos. Cuando va el Jesús caminando, los demonios dicen, ¿qué está pasando? Entonces, al revelarse el otro, dice, se muestra el claustro propio, el enclaustramiento, el tedio, el asco. Y pues justamente, ¿no? Están estos dos autores, están estas dos lecturas, y pues el intento del trabajo ya escrito por ahí Andrá,
es de que justamente cómo estas dos herramientas nos pueden ayudar para interpretar las figuras sobre el infierno, sobre los demonios que se nos presentan en Luzbel. Hay dos rolas ahí, dos canciones que a mí me gustan, me han gustado muchísimo desde hace años, digamos, de la primera época de Luzbel, que es justamente la de... Ah, ahorita la acabo de citar, la gran ciudad, se me andaba escapando el nombre, eso nos habla de los hijos de la ausencia, ¿no? O sea, ahí va ya encaminado a esta ausencia como condición infernal, una ausencia que no se puede negar, que no hay modo de evadir. Hay unas líneas ahí muy padres en Job, cuando dice, ah, no, pues es que Dios le habla a sus ángeles y ahí está platicando con Satán. Y desde aquí parecía decir, no se trata, no es un lugar, es una condición de la subjetividad del sujeto, y precisamente no es esa ausencia, una ausencia que se hace más notoria cuando el otro está presente. Por eso Kierkegaard apuntaría a lo demoníaco, pero también ese hartazgo que surge en este reflejo, en este ver los otros, que sería lo infernal. Entonces, lo infernal y lo demoníaco que se expresan en la desesperación de ver al otro en posibilidades de realización, si se quiere, de la subjetividad, que es el grito de desesperación brutal que está en esta rola genial de Por Piedad, que es pues, frente a lo que se considera el mayor sacrificio del humano, lo más que puede hacer uno por el otro, es justamente lo que se revele toda esta pesadez que tengo de mí mismo. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos no va por ahí la tirada del trabajo, y pues cedo, ¿no? Para luego ir pasando al diálogo, que será lo más sabroso de esto. Gracias. Dale, dale, súper interesante. En este tono que ustedes están trabajando, aparece el trabajo de Sergio, que él está, perdón, no me sale la palabra, problematizando, ahí va, el metal desde la teología como una estética trascendente. Y vos en tu trabajo, justamente, y a colación del video que vimos antes de empezar, haces un recorrido desde las poéticas del black metal a la luz de la teología como metáfora, justamente, instrumental, que habla de estas experiencias de lo trascendente. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre todo esto que hablas de que hay como una cierta sed de trascendencia, ¿sí? Que de alguna manera se expresa más allá de lo religioso. Así que, Sergio, por favor, contanos un poco de por dónde va tu trabajo. Sí, muchas gracias, Noelia. Saludos a todos. Un honor y una delicia estar compartiendo esta mesa con ustedes y pues todo el evento con gente maravillosa que está discutiendo, cotorreando, platicando el metal en nuestra América, ¿no? Sí, a ver, las dos aproximaciones, tanto de José Luis como de Irán, creo que vienen muy bien para justificar esta perspectiva que estoy tratando de proponer. Esta sed de trascendencia de la que hablas, que bueno, es algo antropológico. No voy a meterme en cuestiones sobre la existencia de Dios o de lo divino. No voy a hablar desde una teología en ese ámbito, sino mi propuesta es utilizar el lenguaje teológico como una metáfora instrumental, como un instrumento que nos permite deshebrar y dar ciertas claves para entender el quehacer del metal y las culturas del metal. Creo que las dos intervenciones anteriores dan una perfecta justificación a lo que estamos hablando aquí. Y es que la condición humana no puede tratarse únicamente en términos positivistas. No se puede tratar solo en términos de lenguaje de lo científico, de lo positivo o de la evidencia. ¿Sí? El teólogo español José María Mardones hablaba de cómo hay distintos lenguajes que tratan de abordar distintas dimensiones de la experiencia humana. Y me parece que el metal, en todo su quehacer poético y en este coqueteo
con lo oscuro, con lo demoníaco, con lo infernal, justamente está plantándose, creo que de manera muy, muy valiente y muy honesta, ante lo que no nos gusta de nosotros mismos. Es esa sed de inabarcabilidad, esa sed de infinito, que no se explica únicamente desde una perspectiva psicologista, sociológica, antropológica, ¿sí? Hay algo más. En ese sentido, la definición de mito de Mircea Eliade, por ejemplo, viene muy, muy a tono. No se trata de entrarle al mito como algo falso o como una mentira, sino que el mito es un relato que busca darle sentido a nuestra existencia humana. No nos interesa averiguar si lo que los distintos mitos que en las culturas ancestrales se han generado, hay cuestiones legendarias o históricamente ciertas. Ese no es el punto. No se trata como de decir si realmente existieron Adán y Eva en un paraíso terrenal, que en realidad el paraíso no existía, sino que era el creciente fértil entre el Tigris y el Éufrates. No va por ahí el asunto. Va sobre cómo podemos utilizar el lenguaje para dar cuenta de nuestra experiencia humana y de cómo el mito, el lenguaje simbólico, el lenguaje poético, es mucho más potente y mucho más poderoso para explicarnos a nosotros mismos. Entonces, por ahí va un poco la propuesta, porque el metal como quehacer cultural y como quehacer artístico, y finalmente como generador de cultura y generador de comunidad, también ha, bueno, iba a decir caído, pero no, pero luego suena como si fuera un error, ha presentado estos mismos patrones de generación de cultura, en donde el mismo metal se mitifica, o por decirlo de alguna otra manera, va creando sus propios mitos para explicarse a sí mismo. Aquí la cuestión es que en esos mitos a veces perdemos nuestro piso con la realidad tangible y con la realidad objetiva. Y al tratar de mirarnos desde ese espejo del mito, con frecuencia perdemos la capacidad autocrítica, que es algo que le ha pasado a las grandes religiones institucionalizadas. Finalmente se empieza a tomar el mito desde una perspectiva dogmática, y esa dogmática genera una moral. Y estoy hablando en términos teológicos, cuando digo una moral como una serie de normas y pautas convencionales, acordadas comunitariamente, para comportarnos y entonces para definir lo que debe ser un metalero y lo que no debe ser un metalero, o cómo se debería de comportar, ¿no? Esa tensión y esa posible seducción que hay entre la ética y la estética, y que luego puede llegar a fascismos bastante peligrosos, ¿no? Y a conductas de exclusión. Como tú, Noelia, nos habías comentado, aquello que por traer una remera de no recuerdo qué marca muy comercial te echaron a patadas de un concierto, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto, es asumir que el mito es parte de nuestro quehacer cultural humano, que ese mito responde a una sed de querernos explicar desde algo más allá de la evidencia, porque a veces la evidencia simplemente no nos da para eso, y de tratar de hacer un ejercicio de crítica y de autocrítica, de dónde estamos parados y de saber si ese espejo mítico del metal en realidad nos está reflejando lo que somos, o más bien lo que queremos ser, pero que anula a veces nuestra capacidad crítica. Entonces, no sé, por ejemplo, lo que se han discutido en estos días, la cuestión de la rebeldía, la cuestión de la fuerza, de no querer ser como el otro. Y pues entonces terminamos en caricaturas del tipo, sí, yo soy un metalero individualista que me visto igual que otros 15 millones de metaleros en el mundo y que escucha la misma música que también me está vendiendo la industria cultural. Entonces, creo que si algo está en el núcleo de nuestra, no sé si decir subcultura, de nuestra comunidad, de nuestra manera de ser metal, tendría que ser esta capacidad de ponerse frente al otro, de ser honesto y de decir, lo otro también se vale y podemos ser críticos, pero también críticos con lo mío, críticos con mi propia conducta, ¿no? A partir de ahí, lo que trato de hacer es enlazar con una perspectiva que se da en el ámbito de la teología, específicamente en la teología protestante a mediados del siglo XX, con el teólogo alemán Rudolf Bultmann.
él propone la desmitologización. Y es una cuestión muy interesante porque él aplica el ejercicio a una perspectiva de crítica teológica de los evangelios, en donde empieza a decir, a ver, no hay que pelearnos por saber si Jesús realmente caminó sobre las aguas o si convirtió el agua en vino de tetrabric. Ese no es el punto. El punto es qué nos está diciendo sobre nuestra condición humana. Y entonces a partir de ahí, creo que viene muy bien mirar al metal desde una perspectiva post-religional. Este es un neologismo, una mirada que desarrolla la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo para decir, a ver, las religiones institucionalizadas como los conocemos hoy tienen su origen en el periodo neolítico, responden a un patrón patriarcal, verticalista, institucionalizado, machista tremendamente, dogmático, pero eso no es lo religioso. Lo religioso está mucho más profundo en la antropología y es algo justamente que enlaza con la búsqueda de sentido. Que trata de dar una respuesta a las preguntas por la espiritualidad. La espiritualidad desde el spes, la etimología de la palabra en protoindoeuropeo. El spes es el aire, el aliento, un poco como la ruaj para los judíos, la ruaj hakodesh, el aire que te da vida y que une tu punto de partida con el punto a donde quieres llegar. Es un vector que te da fuerza y que te impulsa. Por ahí es por donde va la tirada. ¿De qué manera podemos ver nuestra propia mitología, hacer un ejercicio crítico de esa mitología, que en términos prácticos se concatena con el hecho de decir, por ejemplo, sí, mucho ser contestatario, mucho ser rebelde, pero bueno, la industria cultural ha estado desde el principio encarnada y entreverada en el quehacer metálico, ¿no? Black Sabbath, los grandes iniciadores, sí, Black Sabbath, los grandes iniciadores que sacan su disco en un viernes 13 porque así lo dijo Warner Brothers, ¿no? Warner Brothers Records. Entonces, abrazar esa contradicción creo que nos permitiría hacer un ejercicio de mayor honestidad, de mayor transparencia, en función de ir a una maduración. Ya no somos una cultura juvenil. Creo que hay gente que sigue refiriéndose al metal como cultura juvenil. Bueno, no sé, no quiero poner a nadie en evidencia, pero creo que los que estamos aquí somos casi todos cuarentones. No somos una cultura juvenil, ¿sí? ¿Cómo concatenar esta sed de rebeldía, esta búsqueda de un sentido diferente, con ir dejando atrás ciertas actitudes adolescentes para buscar la maduración de la cultura metal, ¿no? Y en esa maduración tiene que haber negociaciones, porque la contradicción es parte esencial de nuestro eje. O sea, se necesita el dinero y se necesita apelar a lógicas de la industria cultural, pero tampoco podemos estar permitiendo que sea el mercado quien dicta el quehacer artístico. Pero tampoco está del todo chido tener que decirle a las bandas, desde nuestra posición de intelectuales metaleros, sobre qué es lo que deben de tocar, ¿no? Ahora, tú vas a escribir sobre exclusión en el Paraguay. Híjole, no pretendo dar una respuesta. Creo que la cuestión es abrazar la contradicción en un quehacer cultural que a quienes estamos en esta mesa y a la gente que nos está viendo y que está compartiendo hoy con esta pasión, nos ha llenado de sentido. Nos ha mostrado un horizonte de vida y que nos ha mostrado, sí, eso somos, eso queremos ser, ¿sí? Eso lo traemos tatuado acá adentro, pero entonces viene esa capacidad que venga esa capacidad de renovación, que venga esa capacidad de hacer vida, ¿sí? Coqueteando con la muerte, coqueteando con la podredumbre, coqueteando con el infierno, ¿no? Y entrando en diálogo y en discusión y no negando el conflicto que hay con ese infierno, con el otro, ¿no? Que me interpela, que me impone, que ejerce poder, que ejerce dominación y ante lo cual yo no quiero transigir, pero sin negar que está el otro. Más o menos por ahí va la cosa. Sí, y tocás varios puntos que recorrieron todos los días de la jornada. Particularmente esto último que estás diciendo, yo lo encuentro emparentado con algunas de las cosas
que trabaja justamente Gustavo, el tema de estas cuestiones de los mitos que se generan, las autoexclusiones, las diferenciaciones, que Gustavo trabaja en lo que nos va a exponer ahora en un rato. Primero te decimos feliz cumpleaños, Gustavo, gracias por estar hoy en este día acá compartiendo con nosotros. Gustavo, vos trabajás identidades incompatibles y compatibles también dentro del metal y justamente la locación barrial. Y particularmente lo haces desde tu posición de haber vivido la época de los 90 en el metal y en tu trabajo vos atravesás, digamos, ciertas diferencias epocales, ¿no? De cómo se construyeron esas exclusiones. Y justamente vos decís, una de las cosas que más me interesó, que esas exclusiones también fueron fomentadas de alguna manera por el circuito hermética. Así que, no sé, Gustavo, contanos un poco de qué van estas exclusiones y estas identidades incompatibles. Bien, espero que se escuche ahí, espero que la recepción sea buena. Me gustó a mí lo que dijo recién José, yo por supuesto que leí los trabajos de todos. José dijo una cosa que se vincula mucho con mi trabajo, que tiene que ver con lo que es la mirada del otro. Me parece también que hay una gran diferencia en cuanto a lo que hace la injerencia religiosa en lo que es el metal mexicano, de nuestros hermanos mexicanos, a lo que es el nuestro en Argentina, donde la religión quizás tiene bastante menos que ver como factor ingerente en lo que hace a la cultura metálica. Me parece a mí que la mirada del otro sí, en lo que yo pienso de lo que pasó acá en los 90s, y lo pienso más en un sentido sociológico, y partiendo de un aspecto quizás, un punto de partida inverso de lo que dijeron mis compañeros, que es no tanto teorizar sobre el objeto de estudio, sino partir al revés, lo que es el objeto de estudio y después ver qué es lo que sucede. Por supuesto, bueno, gracias por el saludo de cumpleaños, gracias por la jornada, tienen que traer acá tacos, como ya dije, yo invito a otras cosas, y por supuesto que como todos los domingos, independientemente de que sea mi cumpleaños, ya estoy ebrio a estas alturas. Me parece que lo que se fue dando, y lamento mucho que no esté Rodrigo en este debate, porque era a mi criterio muy importante como contralor, como para poder debatir, lo que se fue dando en la cultura metalera argentina fue una cosa bastante adolescente de pensar que el metalero era un sujeto marginado. Era un sujeto marginado que buscaba ser marginado, buscábamos, me incluyo, y que luego dejó de serlo. Y al dejar de serlo, me parece que perdió la identidad de lo que era esta cuestión de querer ser metalero por ser un chico malo. No sé si en México se da de la misma manera, pero en un principio, me acuerdo incluso lo que era mi mirada sobre los metaleros en los 80s, que era como, bueno, esta persona es complicada, es violenta, es un chico malo, ¿no? Y me parece que esa figura de chico malo fue la que siempre fue un denominador común en lo que era la cultura metalera argentina, hasta que después cambió bastante. Cambió, pero no porque haya cambiado en lo que hacíamos nosotros, sino
en la mirada del otro, justamente como decía José. La perspectiva del otro era, al principio, en un comienzo, uy, mirá, este tiene una campera de cuero, tiene una remera así, tiene el pelo largo, apartémonos de él. Es gente que rompe botellas en la calle, es gente que tenés que respetar porque si no se hacen respetar de otra manera, que no es muy civilizada. Me parece que eso quedó muy desplazado. Ahora se me ocurre una anécdota al respecto, que fue cuando tocó Black Sabbath acá en el Estadio Único de La Plata, que nos costó muchísimo conseguir un taxi para que nos llevara al hotel que habíamos reservado. Y el taxi pasó y dijo, no, ustedes sí, a ustedes los llevo, porque ustedes son del metal, ustedes son buena gente, ustedes son respetuosos, no son como los cumbieros de mierda que están acá. Y me pareció que eso fue, a mí me hizo un clic en la cabeza, ¿no? Como decir, en el buen sentido, el metalero puede pensar lo que piense, puede escuchar lo que piense. Me parece que en términos religiosos es mucho más complejo el asunto porque hay muchas vertientes en ese aspecto de lo que dice el metal sobre la religión, la escatología, post-mortem y etcétera. Pero me llamó la atención que dijeran, ustedes son chicos buenos, ¿no? Ustedes son buenos porque son metaleros. Y yo lo veo como algo muy bienvenido, mientras que hay mucha gente que creo que se quedó en el camino, que siguió queriendo aferrarse a una cierta adolescencia, donde esa rebeldía pasaba por decir, no, como yo soy metalero, soy malo y quiero ser excluido. Y de repente, acá en Argentina al menos, lo que sucedió fue que, bueno, sos metalero, escuchás metal, te vestís así, donde también pasó mucho que mucha gente, Noelia más o menos, pero nos uniformábamos siempre de igual manera. Yo salía a la calle siempre con los borceguíes, la campera y etcétera, y de repente, no sé, Megadeth aparecía con una camisa, acá algunas bandas también, entonces, bueno, me puedo vestir de otra manera, ahora me visto si quiero con una remera de Black Sabbath, de Dimmu Borgir, mañana de Iron Maiden, mañana salgo en camisa, y no genera un conflicto de identidad. Me parece que en la identidad tenía mucho que ver la mirada del otro y eso se fue disolviendo bastante, para bien a mi criterio y para mal, para el criterio de otras personas, que fue el de, bueno, vos escuchás metal, sos fanático del metal, tu vida es el metal, y eso está bien, y no es un problema que vos tengas esa conducta como para juntarte con nosotros. Vos escuchás esto, yo escucho lo otro, y también influyó mucho en que otra gente escuchara metal como tantas otras cosas. Antes, para mí, por ejemplo, estaba excluido tener en la discoteca era imposible, por ejemplo, tener un disco de Madonna. Era como decir, sos un traidor. Y ahora la verdad es que si quiero tenerlo, si quisiera tenerlo, nadie me cuestionaría nada de mis amigos metaleros ni nada. Me parece a mí que eso tiene también que ver con una cuestión generacional, con que cambiaron muchas cosas, porque estoy hablando de testimonios de hace 3 décadas quizás, donde acá en la Argentina, por ejemplo, lo que sucedía era que la homosexualidad era entendida como una enfermedad que había que corregir, donde habíamos salido de una dictadura militar que fue muy complicada y que me parece a mí que sacando de lado lo que decía, por ejemplo, Sergio acerca de la teología, que acá pegó un poco en lo que fue el ex B8, donde habían algunos, a mi criterio, drogadictos recuperados que abrazaban el evangelismo y entonces surgió alguna banda como Logos que tenía un mensaje mucho más profundo que
el último B8 de hay que abrazar a Dios porque Dios te salva, Jesucristo, y etcétera, me parece que la moral es algo que también influyó mucho, donde a mí me quedó grabado también que en los recitales de metal acá en la Argentina, y en particular en Buenos Aires, había una hermandad. Y era una hermandad que algunos, me acuerdo que me dijeron que era casi caballeresca, donde si alguien, por ejemplo, en una violencia de hacer un pogo, de saltar, pegarse, y etcétera, alguien se caía al piso, enseguida corrían 10 personas a auxiliarlo. Y me habían dicho en un momento cuando fue el recital de Madonna acá y de Michael Jackson, que había sido una masacre directamente, donde nadie ayudaba a nadie. Me parece a mí que hay como un sentido de pertenencia en cuanto a identidad que hace a una hermandad donde vos te presentás como metalero. A mí, en lo personal, viene otro metalero y yo digo, ah, bueno, sos del palo, como se dice acá, compartís algo muy en común conmigo, sos un medio hermano. Y que en algunos casos, en lo que fue históricamente, hubo como una fusión, una permeabilidad entre lo que era el metal que la sociedad aceptó, que hizo que la identidad del metalero ya no fuera tan relegada, fuera alguien que por ser metalero tenía ciertas opciones, pero era alguien más de esa sociedad. Y esa aceptación a algunos molestó, en el sentido de que destruía su identidad como dijo también acá Sergio, como de una rebeldía, que me parece a mí que la rebeldía es una rebeldía adolescente. Y dejo, ya que estamos, porque con esto termino para poder dar lugar al debate, dejo ya un poco algunas preguntas, ¿no? Que es, por un lado, me parece que, bueno, lo que decían de Black Sabbath, ¿cómo surgió? Tocaban blues y cuando salieron de la sala de ensayo vieron que había una cola en el cine donde toda la gente hacía cola para ver una película de terror y a Ozzy Osbourne y Tony Iommi se le ocurrió decir, uy, mira, la gente paga por ver terror. Bueno, hagamos una banda que tenga algo de miedo, y ahí surgió Black Sabbath, Black Sabbath. O sea que surgió también desde algún punto, desde lo comercial, no solamente pensándolo en lo monetario, ¿no? Por lo menos en lo comercial desde el punto de vista de que sea un producto de consumo. Y básicamente una pregunta que dejo para después, cuando termine un poco toda esta ronda, es si alguien, y me intriga mucho esto, si alguien conoce a alguien que sea metalero después de la adolescencia. Porque conozco mucha gente que conoce el metal y que va a recitales de metal. Tengo un amigo que es médico y que va siempre a la ópera y que también viene a todos los recitales, ahora no por la pandemia, ¿no? Pero me acompañaba siempre a los recitales metaleros, pero él no es metalero. Entonces, ¿qué es ser metalero? Es escuchar metal, es tener una suerte de dogma metalero, eso surge en la adolescencia, puede surgir después. Bueno, ahora le dejo la palabra a mi amiga Noelia como para que se haga cargo de todo esto y vea cómo desenredar el ovillo que te dejamos, ¿no? Gracias, Gustavo. Yo creo que hay como esta cosa que va trascendiendo todos los trabajos que ustedes presentaron y que está anclado muchísimo en la cuestión de la otredad, ¿no? La autopercepción y la otredad. Creo que todos están manejando diferentes categorías que nos permiten pensar de alguna manera cómo fue el recorrido del metal, ya sea que anclen en una banda o que anclen en la percepción propia del artista o del público.
me parece que están en juego también determinadas estrategias que, retomando un poco lo que decías vos, Gustavo, tienen que ver con esto, esta cosa de el chico malo. Me parece que hay, por lo menos en el metal más actual, una idea de celebración de la diferencia en el metal, el estallido de subgéneros, el estallido de bandas que se posicionan desde otro lugar, por ahí, tal vez hasta menos serio, no desde el mensaje, sino mostrando que ir a un recital de metal es una fiesta, y me parece que eso también, de alguna manera, nos está hablando de esta desacralización de los propios mitos internos del metal. No sé, Sergio, veo que estás asintiendo, ¿querés responder a esta cuestión y a la pelota que tiró Gustavo? A ver, sí, creo que le llamas bien esta desacralización. Y de nuevo voy a conectar con lo que tú habías puesto, con lo que tú habías iluminado ya sobre cómo, desde dónde podríamos aproximarnos a esto, que es una cuestión generacional. Vuelvo un poquito a el asunto del metal como cultura juvenil, ¿no? Insisto en que esto ya no necesariamente nos representa, ¿no? Y creo que está muy anclado en lo que está comentando Gustavo. Mi generación, yo tengo 41 años, mi generación y la anterior a mí ha generado una dogmática muy fuerte, muy monolítica, muy fosilizada, con respecto justo a lo que comentaba Gustavo, ¿no? Cómo es que debe ser el metal. Entonces hay ahí una dogmática y una moral, una serie de constructos que deben creerse y una conducta que debe ejercerse. No sé si la respuesta sea tanto como simplemente celebremos la diferencia, vive la différence. No sé si necesariamente la respuesta va por ahí en el ámbito del metal. Es algo a lo que el mundo está respondiendo, que es una actitud que se está capitalizando también, que el capital y la industria cultural están tomando para vender más y está colonizando, también es cierto, ¿no? La ropa de mezclilla es eso, el rock es eso, ¿no? Es colonizar, asumir o tomar por asalto la diferencia y venderla como mercancía. Eso es parte de nuestra contradicción como práctica cultural. Pero a mí sí me parece muy importante que en este proceso de maduración vayamos siendo capaces de ir deshebrando esta cuestión transgeneracional. No, es que el metal bueno era el de antes. Sí, ¿quién dice? O sea, esto nos pega en el corazón porque obviamente está presente en nuestra vida desde la infancia o desde la adolescencia, y es desde ahí donde construimos nuestra personalidad, nuestra coraza caracteriológica está determinada por esas experiencias. Pero eso no le pasa a los metaleros, eso le pasa a todo el mundo. Y la cuestión de legitimar es que en mis tiempos, que no deja de ser una falacia ad baculum, ¿no? Es porque yo lo digo y porque así era y porque a mí me educaron de esta manera. Pero el mundo nos está interpelando de otro modo. El mundo nos obliga a hacerlo diferente. Y creo que si algo está haciendo el movimiento de metal en nuestra América, es justamente ponernos eso en el rostro, ¿no? Es decir, se puede hacer metal de otras maneras. Y no pasa únicamente por la cuestión de la hibridación no sé si decir géneros o la hibridación de lenguajes musicales, de introducir cumbia o de introducir bachatas dentro del metal. No, creo que no pasa solo por eso. Pasa por la cuestión de asumir la diversidad que de hecho existe y de cuestionar la normatividad que, bueno, al menos en la cultura metalera sí es androcéntrica, eurocéntrica, blanca, etcétera. Así ha sido durante muchos años y que nosotros estamos empezando a cuestionar, ¿no?
Sí, Gustavo, esperame un segundito, ya te doy la palabra. Irán quería hablar de un poco sobre la adolescencia y la mayoría de edad del metal. Irán, tenés la palabra. Gracias Noelia. Sí, pues así como haciendo eco de lo que Sergio propuso, ¿no? Es una cuestión de madurez, pasa en cualquier situación, en cualquier lado. Nada más que algo que yo veo es que también nosotros del gusto, compartimos el gusto del metal, así como expresamos o nos caracterizamos por una cuestión de rebeldía o de ir una cuestión de contracultura, por así decirlo, mm, somos bastante canónicos, mucho ortodoxos, no sé cómo mencionarlo. Sí, probablemente los otros nos ven, es como les reflejamos ese infierno, ¿no? Esa otra edad. Son, no sé, son tipos malos, son, no sé, desobligados, son haraganes, etcétera. A lo mejor a esa impresión les damos por que es algo que a lo mejor también ellos ven, ellos quisieran probar esa situación de libertad, ¿no? Que experimentamos. Pero en esta, digamos, adolescencia del metal o cuando estamos nosotros más jóvenes, que estamos buscando precisamente esa identidad, ese cobijo, ese resguardo, ese ver a otros sintiendo lo que nosotros sentimos, pero nos vamos haciendo bastante canónicos. Y creo que en el momento de que uno empieza a experimentar o ver otras cosas, la gente, la raza, la gente, sí, se siente ofendida, sí, se siente traicionada, porque esa persona ya está yendo, digamos, a una periferia. A lo mejor es una cuestión de madurez, ¿sí? Yo ya me formé como metalero, tengo mis cuestiones, mis valores, mis ideas de metalero, y no le permitimos ir un poco más para allá, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo de Iron Maiden. Iron Maiden no está estigmatizado. A quién le gusta y a quién no le gusta, pero generalmente lo vemos como una de las bandas más grandes de metal, incluso más que Black Sabbath. Pero ¿qué pasa con Metallica? A Metallica se le ocurrió irse a los perímetros y con eso se traicionó, no sé, a la mitad de su gente, ganó otra mitad, ¿verdad? Que, no, que ahí está esos golpes, esas situaciones que no se le perdonan, ¿sí? Igual lo que pasó con In Flames, ¿no? ¿Qué tan metaleros son? Más que yo, menos que yo, no lo sé, ¿verdad? In Flames hizo escuela, yo soy fan, sí, son cuestiones de madurez. No todo el metal tiene que estar siempre en contra específicamente del gobierno. Creo que como todo arte, sí, es una expresión y puede hablar de infinidad de cosas y aceptadas todas ellas, sí. Mejor es cuestión ya de esa madurez, de esa misma situación de búsqueda. Sí, estamos en contra de ciertas cosas, sí, eso es lo que, digamos, nos puede unir, pero no quiere decir que eso siempre tenga que estar versando o tratando, ¿sí? Eso, eso era. Bien, José Luis, ¿vos tenías algo para agregar? Abrí el micrófono, José Luis. Sí, gracias, perdón, de esas costumbres que uno no acaba de adquirir de esas modalidades, apagar y prender el micro. Pero bueno, gracias. Justo, ¿no? Creo que en esa línea, pues hay que ya tomar digamos, cierta madurez, como decían, ya todos estamos treintones, cuarentones, pero más que nada esta idea, ¿no? Pues a final de cuentas hay que atrevernos y tomar la responsabilidad que hace analizar el metal o esta cultura metalera justamente como eso, como un producto cultural, más que a veces en términos de esencias. O sea, irónicamente, o sea, contra todo eso de las metafísicas y demás, que luego se alza mucha discursividad lírica en el metal, es en lo que más se ha caído. Tenemos dogmas brutales, tenemos una metafísica, tenemos una esencia a la que todo mundo aludimos, y pues medianamente válido, ¿no? Por cuestiones de procesos mentales en la adolescencia, esta pelea de los trullers y los fantoches o los posers, este,
pero pues también eso remite a esta situación y en tanto producto cultural, pues hay que recordar que el metal ha absorbido, ha bebido demasiado de otros productos culturales. Yo creo que especialmente de aquellos a los que se opone tradicionalmente. Generalmente, vaya, como se dice, ¿no? El ateísmo, por ejemplo, no es un ateísmo general, es de ordinario, es, por ejemplo, un ateísmo del catolicismo, del X, del Y, del Z. Y en ese sentido absorbe mucho. Tradicionalmente, los opuestos, hay un autor que se llama René Girard, dice, cuando hay oposiciones terminan por gemelarse, por hacerse como gemelos y tomar uno y otro las posiciones que reniegas en el otro, pero en realidad las estás ejerciendo. Entonces justamente hemos espejeado muchísimas, creo yo, muchísimas, demasiadas ya de esas críticas, perdón, y vaya, hay condenas de un lado a otro, pero vienen siendo en el fondo las mismas, ¿no? Sí, a lo mejor, es que el metalero es malo. Igual acá en México, como o ya el narco subió a un nivel muy alto la vara de ser malo, ya no somos tan malos. Pero 90s, 80s todavía era más esta idea de son malos, ¿no? De hay un poquillo de maldad. Y entonces la respuesta es, o sea, somos malos quizá porque nos vemos mal, etcétera, moralmente malos, pero tú eres malo por falta de autenticidad. Y entonces el metalero es el original. En el fondo es la misma crítica, nada más están ahí cambiándose los solancitos, ¿no? Desde los cuales las hacemos, pero usamos la misma dinámica. Y entonces, en ese sentido, reitero, ¿no? La cuestión, pensar, reitero, un metal sin metafísicas. ¿Qué nos dice el metal? Ahorita lo señalaba Sergio, muy suave, ¿no? O sea, ¿qué nos dice el metal de la condición humana? Y esa cuestión de la condición humana no es mi condición, no es que me dice el metal de por qué soy especial y soy único, sino, reitero, remitirnos a esta condición humana que va más allá quizá de una metafísica que nos hemos creado, porque creo que sería lo que nos permitiría salir de pues de unos clichés, la verdad, muy adolescentes que venimos arrastrando. Y pues como le decía alguna vez en clase, no, chavos, ustedes ya están peludos y algunos ya se están perdiendo el cabello para andarse con estas cosas. Creo que a veces hay que asumir estos aspectos, porque esa vivencia, esa forma de trascendencia, esa forma de expresión que buscamos en este producto cultural, hay quien lo busca en otros productos culturales. Y en muchos aspectos, sobre todo en algunos académicos, es lo que nos permite profundizar, creo. Y bueno, hasta ahí de momento, gracias. Bien, coincido mucho con esto que decís de el metal sin metafísicas. Me pareció una idea súper interesante. Gustavo, ¿vos querías agregar algo? Prendete el micrófono. Cositas nada más, me parece que más allá de la cuestión metalera, hay algo que yo siempre pensé que, y respecto de lo que han expuesto mis compañeros mexicanos, es que hay una relación que pasa en México y en muchas otras culturas, también más allá de la mexicana, con respecto de la muerte, que son muy diferentes de lo que pasa en Argentina. En Argentina la muerte se niega, en otras culturas la muerte se acepta. En la mexicana la muerte está presente creo que cotidianamente, como si fuera algo más, mientras que en la Argentina es algo que, uy, no, se murió, ay, no, cuidado, no, esto, ay, no, tengo miedo, es algo muy diferente, hay una falta de aceptación y una negación a la muerte muy distinta de lo que pasa en países como México, Perú, etcétera. Me parece también que respecto de lo que creo que había dicho Sergio antes, no sé si fue Sergio, perdóname, no es una cuestión de fusión musical la que hay del metal con la cumbia u otras cosas, sino simplemente que uno pueda decir, escucho metal y también escucho, no cumbia, porque me parece que la cumbia está bastante excluida de lo que es el circuito metalero. Pero que tal vez uno puede escuchar Pink Floyd y antes
por ahí era aceptado, pero con ciertas reticencias, ¿no? Y después me parece que también en cuanto a lo que hace a lo que transmite la cultura del metal y lo que son sus contenidos, creo que hay que hacer un poco caso quizás a pensar en que se trata, y lo digo como investigador de literatura más que nada, a lo que hace a lo que es una ficcionalización de lo que sucede. Las letras no tienen por qué contar siempre una verdad, sino que puede ser una ficción. Esto da lugar a lo que es el metal épico y que también fue malentendido en los 80s, como por ejemplo un juicio a Judas Priest por decir que algún chico se había suicidado por escuchar la música de Judas Priest, y que por eso han sido llevados a juicio, no es un tema menor. O Iron Maiden cuando saca No Prayer for the Dying, que es un disco que le responde a un, no sé, sacerdote, como se lo llama, evangelista, que había sido condenado por corrupción, pero que antes había condenado a Iron Maiden como una banda satánica. Yo como fanático de King Diamond, con Merciful Fate y etcétera, y después todo lo que sobrevino, me parece que es, bueno, es una manera de exponer algunas cuestiones que hacen a lo que a uno le gusta, que terminan por ser un cuestionamiento y no una toma de postura sobre la cual decir soy satánico, por ejemplo. Uno puede ser satánico o no, eso es independiente, pero no sé, Black Sabbath, que fue acusada como banda de satanismo, siempre mostró una cruz cristiana en todos lados. Tony Iommi se cuelga la cruz, cuando tocan, algunas veces, cuando hicieron algunas giras, ponían la cruz cristiana detrás. Es como un juego, no me parece que sea un dogma. Lo único que voy a decir por último es la cuestión de la moral. Me parece que la moral metálica es una moral en el sentido, sí, occidental cristiano, que tiene que ver con un respeto por no dañar al otro, no lastimarlo, y que eso es lo que valió un respeto de lo que es la cultura metalera, porque nosotros no salimos a pegarle a la gente, y que me parece que, como digo también en lo que mandé por escrito, que quizá haría falta un poco de decir, bueno, somos metaleros, sonriamos, ¿por qué esa pose de malo, siempre tan malo? No digo Dimmu Borgir, pero otras bandas de Argentina que se sacan la foto para la promoción y están todos de brazos cruzados, con cara de malo. ¿Por qué no hacemos como Iron Maiden, por ejemplo, que están sonriendo, están gozando de la vida? Nada, eso. Dejo acá. Bien, Sergio, ¿vos querías agregar una cosita? Sí, bueno, está ligada con todo lo que estamos comentando. Bueno, sobre la muerte en México, no sé, yo creo que nuestra relación tradicional, cultural con la muerte folclórica, y digo folclórico medio peyorativamente, también es una manera de negarla. O sea, si nos reímos de ella, si hacemos calaveritas, si hacemos dulces, acá tenemos los alfeñiques, ¿no? Dulces de azúcar con imágenes de cráneos. Es también una manera de negar. También es, bueno, eso es un poco más quizá freudiano, no me quiero meter mucho en esas cuestiones. El asunto es, sí hay una tendencia, y bueno, somos en mucho occidentales, quizá por fuerza, pero nuestro pensamiento viene mucho de ahí, y esta cuestión de la metafísica y la esencialidad está muy puesta. Entonces creo que
tendemos naturalmente a pensar en términos de esencias, en términos de lo que real y verdaderamente somos. Desgranar eso en ocasiones puede ser, creo que muy ocioso, porque más bien a veces convendría mirar las prácticas, pero creo que también vale la pena fijarnos en ciertas metáforas que pueden ayudar, ¿no? Y en términos de esto que nos hace esencial o naturalmente metaleros o de corazón metaleros, creo que tiene un poco que ver con la cuestión de ser incómodos. Y entonces me parece que el reto estaría en cómo ser eso sin necesariamente una postura adolescente. Y me refiero a ser incómodos, como creo que ha sido mucho el eje de la discusión en todas las mesas en esta jornada. Incómodos como es incómodo un defensor de los derechos humanos. Incómodos como es incómodo un defensor del medio ambiente. Incómodos como puede ser incómodo un líder sindical. O sea, creo que esta incomodidad sí toca que esté presente. No tengo las palabras ni la fundamentación como para decir debemos de serlo. Es algo que está en nosotros. No sé si de manera auténtica, porque el tema de las autenticidades también nos lleva por otro lado muy interesante, la autenticidad nostálgica, la autenticidad vanguardista, etcétera, ¿no? Pero esta pesadez, resultarle pesado al otro, incómodo al otro, denso, eso es lo metálico, lo pesado, lo difícil de cargar, lo que sabe a óxido en la boca, ¿sí? Y en esa vocación metalera, creo que está mucho de la dirección hacia donde apunta toda esta cultura, hacia apuntar a las cuestiones incómodas, oxidadas, podridas, pesadas en nuestro mismo quehacer cultural, ¿no? Más allá de los recursos o lenguajes estéticos concretos, más allá de si metemos otros géneros o no, más allá si tiene que ser la guitarra distorsionada o no, yo creo que es lo pesado, lo denso, lo que cae con fuerza. Ahí está, me parece que mucho de lo metalero, ¿no? Y es que creo que lo que sí nos lleva, de alguna manera, a tender a ser ante los ojos del establishment, signifique lo que signifique, no voy a meterme mucho ahorita en eso, pero sí es lo que tiende a hacernos, ahorita que José Luis mencionaba a René Girard, el chivo expiatorio, el villano favorito. Pero como en su momento lo fueron los videojuegos, ¿sí? Como en su momento lo son los cigarros electrónicos, como en su momento lo son ciertas drogas o ciertas prácticas o ciertos retos de redes sociales, ¿no? Ponte una pistola en la cabeza challenge o como le quieras llamar. Todas estas prácticas culturales están apuntando a algo en nosotros, en nuestra cultura, en nuestro ser comunidad, que no queremos asumir. Y eso sí está, me parece, no digo debería estar, creo que está, a veces más, a veces menos auténticamente, pero sí muy, muy presente en lo que somos como metaleros, más allá de si eso es una esencia en términos metafísicos. Y lo digo yo, que estoy en la ciudad de León, que tenemos el dudoso honor de haber prohibido una presentación de Black Sabbath de nuestro teatro principal de aquí de la ciudad a finales de los 80, porque, bueno, la provincia mexicana, tradicionalmente el centro del país se ha caracterizado por una moral cristiana pues muy tradicional, muy acendrada. Entonces no vamos a permitir que bandas satánicas contaminen con esos valores a nuestra juventud, etcétera. Más allá de si son valores religiosos o no, etcétera, esa incomodidad, esa pesadez, esa densidad, ese siente el óxido en la boca, eso sí es parte de nuestra, ¿qué? Metalidad, se podría decir, más allá de si es algo, si es un deber ser en términos kantianos, si debemos apuntar allá o no. Pero lo digo, y no como para querer compararnos, pero lo digo como un periodista de investigación es incómodo al poder, como un defensor de los derechos humanos, como un defensor de los derechos ambientales, o como un laboratorio universitario que descubre que en determinado alimento que se le vende a los niños hay sustancias tóxicas. En ese sentido, está la incomodidad, está el malestar ante el cual tendemos a ser naturalmente chivos expiatorios, ¿no? En sentido girardiano. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decís, pero más que
a ver, pensar en una moralidad en sentido kantiano, a mí se me ocurre también pensar esta cuestión de la autenticidad que resonó en sus intervenciones, en torno a un ethos más en sentido Foucaultiano, ¿no? Que incluye las prácticas y que roza, digamos, el deber ser, pero desde las cuestiones prácticas. Particularmente, en lo personal, yo no creo que alguien sea más auténtico por, no sé, levantar equipos a las 3 de la mañana en Ruta 3 o, no sé, por plantarse en la puerta de un recital escabeando 50 vinos y no tener plata para pagar la entrada de la banda que sigue. Me parece que justamente tiene que ver con lo que vos decís, Sergio. Esta autenticidad resuena mucho más en esta incomodidad, en este óxido en la boca, desde ahí, y me parece que ahí también se juega la cuestión de la adolescencia y la madurez que también traían a colación. Ser maduro es ser incómodo desde estos lugares que vos mencionás, ¿sí? Siendo auténtico también de alguna manera, porque se es auténtico a esta cuestión de la rebeldía. El resto me parece que queda en una cuestión de, como aparecían los comentarios, que están apareciendo un montón de comentarios buenísimos y súper interesantes, tiene que ver con justamente el poder avanzar hacia un lugar de incomodidad, pero también viendo que las cosas cambian, que el mercado aparece, como decían también, que aparece la cuestión de esta trascendencia. Me parece que ahí está en juego tal vez esta construcción de tal vez nuevas subjetividades o un nuevo ethos en torno al metal. No sé, chicos, quién quiere tomar la palabra y comentar algo respecto de lo que acabo de decir. Sergio, ¿querés ser vos? José. Dale, José. Listo, bueno, sí, creo que hay muchos elementos muy suaves, muy padres en eso que comentan. Nada más que pues, llega un momento, y aquí la cuestión sería, ¿no? Pues, ethos quizá más próximo a la estética de lo sublime kantiano que a la ética kantiana, y en ese sentido más tendiente como a una actualización casi del romanticismo. Sin embargo, aquí yo abriría la pregunta es, bueno, pero si lo pensamos de esta dinámica, igual nos mantenemos creo yo, en una discursividad muy propia de la estética y del arte contemporáneo, en el sentido de buscar una incomodidad. Y así hay autores, algunos artistas plásticos, estos de, no sé, performance y happening, donde yo digo, oye, lo que estoy viendo es una porquería sin talento. Perdonando la expresión, es una soberana, bueno, una de aquellas. Y tú dices, pero te despertó algo, te conmovió, entonces cumplimos un parámetro estético al ver. Qué bueno, ¿no? Entonces, obviamente, no sé si está esta responsabilidad, sí superar esa búsqueda de incomodidad de que no sea nada más el mero parámetro adolescente, pero de nueva cuenta, bajo estos criterios, creo que estamos quedando justamente en esta cuestión de un ethos vinculado a una estética muy contemporánea, del que el metal se hace un arista más. Ahora, por ejemplo, está una autora que me ha gustado muchísimo de los últimos meses, que se llama Liliana Bloom. Unas novelas súper incómodas. Uno habla de una parafilia que de feeders, la otra de pedofilia, y es una denuncia y es fuerte, y yo no siento que sea una novela metalera. Y me deja esta conmoción estética, ética, un ethos, una denuncia, un sabor a óxido, decías. Entonces, si bien creo que desde el metal se comparte toda esta dinámica, pues también creo que hay que tener cuidado para no buscar quizá un apropiamiento, de nueva cuenta, no elevarla a este estatus así metafísico y menos a una deontología de deber ser. Entonces ahí
si bien secundo mucho esto, sí cuidarlo, ¿no? Cuidar los matices que podría tener. Adelante. Bien, a raíz de esto les quiero relevar un comentario que hizo Pablo Trangone, de Arraigo, justamente una banda que ha estado presente en las menciones de estas jornadas. Le mandamos un saludo. Él pregunta, ¿cómo hackeamos el algoritmo que delimita nuestra expresión en las redes? Después de todo, ampliar la resonancia implica la seducción de la escucha y es esa otredad la que constituye nuestra subjetividad artística. Y ahí él lo enlaza con la estrategia de colonial y la visibilización de diversas temáticas. Justamente me parece que tiene que ver con esto que mencionabas vos. Leíste novelas que te incomodaron, pero no las clasificarías dentro de la deontología metálica. Entonces, por ahí, desde la música, no sé, Irán, Sergio, si quieren relevar la pregunta que hace Pablo. ¿Cómo se hace? No, yo no estoy en el ámbito necesariamente de la gestión cultural. Yo creo que eso es una pregunta para la gestión de la cultura, para toda la banda que se encarga de darle vida y movimiento a lo que nos apasiona y a lo que nos gusta. Y creo que las otras mesas ya han discutido mucho con respecto a eso, todas estas estrategias de coloniales, la cuestión de la autogestión, ¿no? Hackear el algoritmo en términos metafóricos es difícil porque finalmente estamos tratando a veces de luchar contra la máquina con las mismas lógicas de la máquina, ¿no? Y el mismo metal, si tratamos de reducirlo únicamente, que no es eso, pero si tratamos de reducirlo al concierto, a la tocada, tiende a reproducir una lógica verticalista en donde la banda está arriba, está predicándome, yo escucho, recibo, ¿no? Claro que hay un toma y daca, por supuesto que hay una retroalimentación y entonces se necesita que la gente que está, nosotros le decimos la banda, o como dijo Irán, la raza, no toda la gente, toda la audiencia, por supuesto que retroalimenta y eso genera un circuito comunicativo. Pero finalmente la lógica no deja de ser una lógica tradicional que está gestada en la Europa del siglo XVIII, ¿no? Es finalmente yo escucho al músico que está adelante, yo recibo pasivamente. Claro, el metal y otros géneros musicales nos han mostrado que no es únicamente eso. Pero sí, me parece que la pregunta de los cómo eso ya entra en la bola de las dinámicas de gestión cultural, de producción, de tal cual, de hacer los discos, ¿no? Acá yo siento que nosotros desde esta posición de reflexión podríamos estar quizá, no sé si un paso atrás, pero por lo menos paralelos a lo que están haciendo quienes le dan vida, ¿no? Finalmente yo no me enamoré del metal por estar leyendo papers, ¿no? Yo me enamoré del metal por escuchar el trabajo de quienes metieron dinero, de quienes metieron tiempo para darle materialidad de ondas sonoras a esto, para darle visualidad, para ver portadas, ¿no? Yo lo único que diría es que sí hay que estar conscientes de que en mucho estamos reproduciendo esas mismas lógicas autoritarias, la lógica del sacerdote arriba y de los seglares abajo, pero sí me parece, o sea, no estoy diciendo que el metal es eso, o sea, finalmente este ejercicio que el Gima está haciendo hoy es una muestra que esas otras lógicas están teniendo vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que muchos de los que somos escuchas, también producimos algo, también apoyamos, pero también lo reflexionamos, y hay mucha gente que está involucrada en muchísimos aspectos de la producción cultural, y digo producción cultural no necesariamente en un sentido de industria cultural adorniana, ¿no? Sino de los que la hacemos y le damos vida. Es pregunta difícil, solo creo que es ubicar que el algoritmo, no el de las redes sociales, sino el de la lógica de transmisión, es algo que está presente desde que Mozart es Mozart. Sí, justamente, esto que decís a mí me hace pensar en algo que atravesó la jornada del viernes, que tiene que ver con el metal emergente acá,
que tiene que ver con la autogestión, que fueron los temas de esta jornada en el día viernes, y hay bandas que están jugando desde el mensaje, desde esta generación de incomodidad, pero a la vez crean comunidades que tienen que ver más con lo que por ahí decía Gustavo, de la sonrisa, de estar contentos por ser parte, y me parece que están operando de una manera que, si bien agarran lo histórico, lo denuncialista, o sea, no sé, Furias con la cuestión feminista, Culebra con la cuestión de la memoria, tenemos Hermanos de Sangre, tenemos Against, son bandas que generan comunidades que a la vez tienen un mensaje importante, y también tenemos esta cuestión de juntémonos y festejemos ser parte de todo esto, y me parece que son la punta de lanza de estas nuevas subjetividades que se van construyendo dentro de lo que es el metal. Cerramos, Sergio, con tu intervención. Rapidísimo. Creo que en esto, en estas prácticas que se están revelando, la figura del fan empieza a diluirse. Y eso creo es muy positivo, es hermoso. Iron Maiden tiene fans. Yo soy uno de ellos, sí. Pero para las nuevas bandas y para los nuevos circuitos de producción, ya no viene bien la figura del fanático, el fanático ciego que está, etimológicamente hablando, ante la imagen, ante la aparición, ¿sí? Sino que toma un papel activo. Y los nuevos circuitos de producción creo que están haciendo muy bien. No sé qué tanto voluntaria o qué tanto involuntariamente se están deshaciendo de esa parte, y eso creo es hermoso, porque eso le da una nueva vitalidad. Yo les quiero agradecer mucho, me parece que este panel fue riquísimo, me hubiese encantado poder interactuar más con los comentarios. La verdad es que el debate fue muy interesante, ya había iniciado en nuestra reunión previa, me parece que se forjaron lazos a futuro entre nosotros, y nada, los esperamos acá, o cuando vayamos para allá, compartiremos más charlas, más momentos. Ha sido un honor compartir este cierre con ustedes, la verdad que elevaron el nivel de la discusión todos, fueron muy parejos, y bueno, ahora vamos a pasar a un momento musical y daremos cierre a las jornadas. Les agradezco mucho y los abrazo a la distancia. Frases, falsedad.
amor, la canción nos fulminará la entraña. Fiesta, grito, show, temor, en el barrio hay solución. Temerario, consciente en cada casa. Puentes, libertad, organizar. La palabra más curtida es la pensada. Dale sangre y sudor, en la risa rebelión. Y este infierno resplandece en la mañana. Bueno, hemos terminado, Lucho. Llegamos al final, lamentablemente. Creo que llegamos de una manera maravillosa, con una muy linda mesa, de un altísimo nivel. Agradezco a los participantes de todas partes, a estos últimos y a todos los que estuvieron hoy día, porque la verdad que los debates de hoy fueron muy, muy, muy buenos. Estamos muy contentos y muy agradecidos a todos y a todas por haberse copado, por habernos aguantado, por haber prestado no solo su cuerpo, sus palabras, sus ideas, sino también una enorme voluntad tecnológica en estos tiempos, que tratamos de que saliera de la manera más linda posible, y más allá de algunas pifiaditas de acá del host, pero creo que el nivel de la discusión en líneas generales de los 3 días fue fantástico, y por eso la verdad que tenemos que agradecer a todos y a todas las que participaron de estos 3 días. Sí, también a toda la gente que nos fue acompañando y que fue comentando y que fue parte de todo esto. La verdad es que les agradecemos mucho también el interés, sus intervenciones. Hubiese estado buenísimo poder intercambiar todo el tiempo con todos. La verdad es que yo me voy habiendo cerrado de esta manera también con mucho orgullo, y nada, quiero abrazar también a mis compañeros del GIMA por haber logrado todo esto, que fue un esfuerzo titánico, que nos tuvo mucho tiempo trabajando para que salga, creemos, de la mejor manera posible, porque hicimos todo el esfuerzo para que así sea. Así que les mandamos un abrazo grande a todos los que estuvieron delante de cámara, los que estuvieron detrás de cámara, los que nos estuvieron acompañando. Nada, queremos abrazar y no nos dejan. Nada más, agradecer siempre a todos los que hicieron posible esto, y saber que nos estaremos encontrando en las calles en algún momento, en las de acá, en las de Latinoamérica Unida, y nada, para adelante, siempre para adelante. Por mi parte, me despido, agradecemos y hasta la próxima.